Estimados colegas, en este video les muestro la actividad 1 de esta primera semana, donde nos solicitaba construir un cubo y una esfera inscrita en el cubo, ¿sí? Como primera medida voy a hacer un deslizador para el radio de la esfera, ¿sí? Entonces, con la herramienta, acá tenemos la herramienta deslizador. Voy a definir un deslizador. Con un valor entre 0 y... Eso ustedes lo definen, entre 0 y 5 podría ser, con un incremento de 1, que me va a determinar el radio de la esfera que yo quiero calcular. Una vez que hacen todo esto, le ponen OK y se crea este deslizador que es el radio de la esfera, ¿sí? Ahora, una vez que tengo ese deslizador, voy a trabajar con puntos en el espacio, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con puntos en el espacio. Entonces lo que voy a hacer como segunda medida, como segundo paso, va a ser crear un punto con las coordenadas que ustedes quieran, ¿sí? Acá tenemos el punto A, yo le puse 1, 3, 2 para situarlo en el espacio. Luego de un punto, otro punto que esté a una distancia, ¿sí?, que conserve las coordenadas Y y Z del punto A, que en este caso es este punto, pero que se mueva el doble de unidades del radio de la esfera sobre Y. Entonces acá lo que yo hice, que ustedes hacemos un clic acá sobre he definido, vamos a obviar esta parte, he definido un punto con sus coordenadas. He tomado la coordenada X del punto A más 2 veces el radio de la esfera, que es D, y después he conservado la coordenada Y y la coordenada Z del punto A. Este comando X de A me obtiene la coordenada X de un punto, Y de A me obtiene la coordenada Y de un punto, y Z de A me obtiene la coordenada Z del punto, ¿no? Entonces lo único que hago es correr 2 veces el radio de la esfera en la coordenada Y del punto A, y me genera un punto B, que lo tenemos acá, que me va a servir después para hacer el cubo. Como tercer paso, cuarto paso de esto, vamos a hacer otro punto que me genere la altura que yo quiero del cubo. Entonces, como lo genero también con la misma condición, nada más que voy a aumentar la coordenada Z del punto B en 2 veces el radio. Entonces acá tenemos, conservo la coordenada X del punto A, le doy 2D, es decir, la ubico en el punto B, conservo la coordenada Y, no mueve hacia ahí, pero aumenta la coordenada Z 2 veces el radio de la esfera, ¿sí? Aplicamos y tengo esos 3 puntos que me van a determinar luego un cubo. ¿Cómo lo realizo a ese cubo? Yo lo hice con comandos, ¿no? Acá lo que hago es otro punto para determinar luego la diagonal del cubo, también con la misma condición, ¿sí? Acá, si ustedes fijan, el punto D es: conservo la coordenada X del punto A, disminuyo 2 veces el radio, la coordenada Y del punto A, y conservo la coordenada Z del punto A. Entonces solamente muevo 2 veces el radio y me hace este punto, que va a ser otro punto del cubo, ¿sí? Y una vez que yo hice eso, ya puedo hacer mi cubo. ¿Cómo lo hice ese cubo? Ese cubo está construido mediante barra de entrada
y puse cubo ABC. Tomé los tres puntos A, B y C que conformaban que me determinan la medida del lado y la altura del cubo, y lo he creado ese punto. Ahora yo tengo que encontrar un punto centro de donde yo voy a poder crear mi circunferencia. Entonces acá lo he creado a ese punto centro, encontrando el punto medio entre D y este punto, que es el punto que lo vamos a poner como etiqueta, es el punto C. Entonces el comando que me va a permitir encontrar ese punto, el punto E, que es el centro de la circunferencia, lo vemos acá, punto medio entre C y D. ¿Sí? Y ahora, ya teniendo esto, puedo hacer una esfera. Y tengo la esfera, vemos que está definida como el comando es esfera, lo escribo por barra de entrada, esfera, ¿sí? Con centro en E y radio D. Y eso sería todo. He construido lo solicitado y vemos que acá esto es dinámico. Aumento el radio de la esfera, pero sigue cumpliendo las condiciones de que sea una esfera inscripta en un cubo. Espero que les sirva esta breve explicación. Un abrazo grande, saludos.